Vale, pues entonces nosotros habíamos visto en la clase pasada, nada más para recapitular así rápidamente, lo que habíamos observado la clase pasada era las características importantes de la historia como una ciencia social con un objetivo claro. Si ustedes recuerdan, lo que estuvimos analizando justamente fue este tema, que es el primer tema de la historia universal. La historia, sus funciones sociales y su metodología. Como función social, dijimos que la historia es la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo y que lo hace para conocer cómo es que se formó el presente. Preguntarle al pasado cómo se formó el presente. ¿Qué dijimos? Bueno, que la historia finalmente va a estudiar estos acontecimientos que ocurrieron en el pasado en el tiempo histórico y que el tiempo histórico justamente es el lapso de tiempo en el que ocurrieron los fenómenos sociales, ¿no? O sea, hay fenómenos que son muy rápidos en cómo ocurren y cómo desaparecen en el tiempo, hay otros que tienen más largos impactos y van permaneciendo más, van perdurando más en el tiempo. Y bueno, también dijimos que eso se debe a las relaciones causales, es decir, a las relaciones de causa-efecto que hacen que estos acontecimientos surjan y transformen la forma de vida de las sociedades y que estas relaciones causales de causa-efecto se caracterizan por tener tres momentos muy importantes. Cosas que generan cambios, que serían las causas, cómo se van dando esos cambios, que sería el desarrollo de este proceso histórico que nosotros estaríamos analizando, y finalmente las consecuencias, es decir, los resultados que trajeron esas transformaciones sociales a las sociedades que las sufrieron. Por eso es, la causa es lo que provoca esa transformación, el desarrollo es cómo ocurre la transformación y finalmente el resultado es, pues, cuál va a ser lo que va a ser el resultado, digamos, de esa transformación. También rápidamente dijimos, bueno, que el padre de la historia era Heródoto, que Heródoto consideraba esto como la historia, que Carlos Marx, otro historiador muy importante, consideraba que esto era la historia, y que Pierre Virar, otro historiador muy importante, pensaba que la única y mejor manera de conocer los acontecimientos que ocurrían en el pasado, pues era a través del periódico, porque nos enseñan las relaciones que existen con el pasado, ya que los periódicos traen información de absolutamente todo. Bueno, aquí dijimos que las relaciones de causa-efecto justamente lo que pueden provocar es esto, ¿no? En un ejemplo muy burdo, si tomo mucho, me voy a poner bien hasta atrás, ¿no? Causa, estoy tomando. Desarrollo, ¿cómo me voy empedando? Consecuencia, ya estoy bien hasta atrás, bien gris, ya no veo absolutamente nada, veo doble, ya no sé lo que estoy diciendo, ¿no? Ok, dijimos que el método de investigación de la historia se componía de la elección del tema, que se componía de la selección de fuentes, acuérdense que son las que tienen los testimonios y que finalmente, bueno, el análisis documental de las fuentes implicaba que a cada una de estas fuentes le íbamos a hacer dos tipos de críticas. La crítica interna, que es verificar si los testimonios son correctos o incorrectos, si nos están diciendo la verdadera información de lo que ocurrió o nos están tratando de mentir y persuadir para que creamos otra cosa. Y cada documento tiene una crítica externa al cual vamos a analizar más bien las condiciones del documento, es decir, qué elementos nos pueden dar evidencia de que efectivamente ese documento es de esa época y no de otra época. Pues si es de otra época, muy probablemente la información que viene adentro, es decir, la crítica interna, los testimonios, sean incorrectos y también puede ser que estén falseados, ¿no? Finalmente dijimos que vamos a hacer todo un proceso de explicación donde vamos a lanzar hipótesis e interpretaciones de lo que quizás pudo haber ocurrido. Y por último, la divulgación, la tan importante divulgación que es pues la que nos ayuda a publicar nuestra investigación de diferentes maneras, ¿no? Ok, bueno, también dijimos que hay tipos de fuentes, fuentes escritas, gráficas y materiales. Aquí ya les cambié la imagen, ya se ve más claro el anillito. Las fuentes gráficas se las cambié también para actualizar un poquito, ¿no? Por ejemplo, un códice podría ser una fuente gráfica, no entendemos nada más que dibujos, aunque podemos leerlo, claro está. Las materiales son un poco más complicadas, las escritas son las que mejor nos dan información, ya que en el lenguaje escrito podemos detallar aún más la información sobre los acontecimientos históricos. Pero también dijimos que por su naturaleza pueden ser pueden ser fuentes primarias, fuentes secundarias, indirectas o directas. Lo importante de las primarias es que son de la época. Las secundarias son después de la época. Por ejemplo, este libro de este señor que lo escribió en los 90, 1994, hablando de Juárez, o sea, casi 100 años después de que Juárez vivió y fue gobernante de este país. Mientras que, por ejemplo, las fuentes indirectas son aquellas que no buscan dar testimonio, pero lo terminan dando, ¿no? Acá está, justamente un vestido, no nos dice mucho, pero da testimonios de cómo era una forma de vida, el estilo, los patrones artísticos, estéticos, todo, ¿no? La manufactura,
los materiales utilizados. Y las directas, pues sí buscan dar testimonios. En este caso, este documento que les puse aquí, que los actualicé, es un plan de militares. Aquí dice, los jefes oficiales del ejército, bla, 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 bla. O sea, están pronunciándose. Entonces, al pronunciarse le quieren dar a conocer algo al pueblo de México, por lo que se vuelve una fuente directa, porque buscan dejar testimonio. ¿Vale? Ok. Otra cosa muy importante que vimos la sesión pasada es que, bueno, las fuentes nos ayudan a obtener información sobre lo que ocurrió en el pasado, porque nosotros no podemos viajar al pasado en máquina del tiempo ni saber lo que ocurrió si no es a través de estas fuentes. Vale. Entonces, hablamos del mundo occidental y del mundo oriental. Les decía yo que el mundo occidental básicamente es todo aquello que fue impreso, digamos, permeado por tres tipos de culturas. La cultura grecolatina, es decir, la que viene de la herencia griega y latina, la anglosajona, que es más o menos, bueno, Gran Bretaña, Estados Unidos, y católica, con todas sus derivaciones. Católica puede ser, por ejemplo, pues católica, protestante, cristiana, ¿no? Que tienen una base en la idea de creer que pues existe un Dios, ese Dios puede ser llamado Jehová, Yahvé, como ustedes quieran, y que mandó a un hijo a la tierra, ¿no? Para limpiarnos de los pecados. Entonces, estas tres formas de pensamiento y estas tres culturas crean una cosa que se llama el mundo occidental. Y el mundo occidental, básicamente, entonces nosotros lo vamos a referir a Estados Unidos, México, Latinoamérica, es decir, toda América y Europa, ¿vale? Europa hasta Alemania. Ya de Europa, de Alemania hacia Rusia y todo esto, se le llama Europa Oriental, ¿va? Entonces, para el examen, realmente a nosotros no nos va a importar ni qué pasa con África, no nos va a importar, bueno, por Rusia sí, pero salvo Rusia y en algunos países como China y la India que van a tener influencia directa con esta Europa occidental, sí los vamos a ver, pero los demás países no nos van a interesar para el examen, de hecho. Básicamente el examen considera por historia universal la historia de la Europa occidental, es decir, Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, básicamente, Polonia un poquito, Rusia un poquito, ¿sí? Estados Unidos, Gran Bretaña, Estados Unidos, perdón, y pues ya, es México y básicamente lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Esto es el mundo occidental, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Porque en el examen últimamente ha venido como revoluciones del mundo occidental y todo el mundo dice como, ¿qué? ¿Qué es el mundo occidental, no? ¿Qué rayos? ¿De qué nos está hablando el examen? Algunos tenemos una noción de qué es el mundo occidental, otros no tenemos la noción clara de qué es el mundo occidental. El mundo occidental es Europa, de Alemania para Gran Bretaña, es decir, pues prácticamente lo que nosotros pensamos inmediatamente cuando nos dicen Europa, ¿no? Y pues toda América. De Estados Unidos es México y América Latina, ¿vale? Eso es el mundo occidental. Ahora, pues las grandes transformaciones que estamos por ver son aquellas que van a ocurrir en el mundo occidental, ¿vale? Ok. También las posesiones coloniales que de Europa van a ser parte del mundo occidental. La India va a ser una colonia bajo control de la potencia británica, entonces va a ser parte de este mundo occidental. China no tanto, pero sí vamos a ver que tiene una relación directa con el mundo occidental, por eso la tenemos que ver. Japón también, dado el momento. Algunas colonias de África también, por ejemplo, bueno, su mayoría África va a estar conquistado por Gran Bretaña, Francia, Alemania, y por eso se va a convertir también de cierta manera en el mundo occidental, aunque particularmente no vamos a revisar la historia de este continente. ¿Va? Ok, muy bien, perfecto. Vamos rápidamente entonces, ahora sí, a la división de la historia. Ahí nos habíamos quedado un poco. La periodización es una herramienta muy importante porque esta nos va a servir para ordenar cronológicamente todos los acontecimientos que han ocurrido en el pasado de los que nosotros tenemos información a través de las fuentes. Entonces, pues ya saben, de pronto ordenar todos estos acontecimientos son bien complicados. Si no, pregúntenle, no sé, a Alfredo Adame o a Peña Nieto cuando les preguntaban sobre acontecimientos históricos y empezaban a decir una serie de babosadas
que ni ellos tenían idea de qué diablos, ¿no? De hecho, muchas veces a nosotros se nos dificulta también como ir ordenando estos acontecimientos porque pues es muy poco común que haya buenos maestros de historia y a la mayoría a veces nos aburre, bueno, les aburre la historia. A mí nunca me aburrió, sinceramente, pero a la mayoría sí se les hace aburrido justamente por esto, porque parecía que todo era solo ordenar cronológicamente y aprenderse un montón de fechas y ya, ¿no? Pues no, ya veremos que es más complejo, más entretenido, más impresionante, pero sí una pieza muy importante dentro de la organización de los acontecimientos para entender cómo ocurrieron, pues obviamente que es la periodización, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a tener dos periodizaciones que tenemos que recordar para el examen. Solo es importante recordar que periodización es el orden cronológico. Algunos de ustedes me dirán, ¿y cómo hemos utilizado la periodización, Ale? Pues yo sé que sí la han utilizado porque generalmente a lo que les encantaba a mis colegas maestros de historia es hacer líneas del tiempo, ¿no? Y ahí nos tienen haciendo las líneas del tiempo y comprando la monografía y recortando al muñequito y bla, 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 bla. Las líneas del tiempo son instrumentos de periodización. Entonces ya sé que ustedes ya me están entendiendo perfectamente qué es la periodización. Es ordenar todos los acontecimientos en una línea del tiempo en el que ustedes puedan ver qué pasó primero, qué pasó después, ¿vale? Bueno, pero para el examen nos van a pedir siempre que identifiquemos dos tipos de formas de periodización. Y esas son la que propone el materialismo histórico, con Carlos Marx como su principal exponente. En modos de producción, él va a dividir, va a periodizar la historia, y la otra es la del positivismo de Augusto Comte, otro sujeto que ahorita vamos a ver, quien ha dicho que la historia tiene que ser dividida en edades o épocas. Esta es la forma más común. En el examen luego nos preguntan forma más común de dividir el tiempo, y nosotros de pronto, bueno, vemos que viene opciones como prehistoria e historia, antes y después de Cristo, edades o épocas, o nos ponen otras cosas, ¿no? Lo importante recordar aquí es que la más común, la que nosotros todavía de hecho recordamos un poco, si ustedes excavan ahí un poquito en lo que les comentaron en la escuela, es que es en edades o épocas. Tenemos cuatro edades fundamentales. Esas edades fundamentales son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad antigua corresponde, según Augusto Comte, desde que se inventó la escritura hasta que cae el Imperio Romano de Occidente, que es el imperio de los griegos, perdón, de los romanos, disculpen, que adoptan la cultura griega y que se encontraban en Italia, ¿no? Como les decía la sesión anterior, la Edad Media, bueno, encuentra su fin justamente con la caída de otro imperio que se hacía llamar también Imperio Romano, que era el Imperio Romano de Oriente, y bueno, con sede en Constantinopla o también una ciudad llamada Bizancio. Esto es bien importante para el examen, sobre todo para los de área 1 y 2, porque esta pregunta viene muy constantemente en el examen para ustedes. Les preguntan, ¿con qué acontecimiento da fin la Edad Media? ¿Con qué acontecimiento da fin la Edad Media y al mismo tiempo inicia la Edad Moderna? Porque donde acaba una edad, inicia la que sigue, pues obviamente en esto, con la caída de Bizancio o la ciudad de Constantinopla. Así que apúntenlo muy bien ustedes, porque para área 1 y 2 esto es bien importante. Ok, sigue la edad moderna, que les digo, pues inicia justamente donde se acaba la edad media, y esta va a terminar con el inicio de la siguiente edad. Es decir, la edad moderna acaba, perdón, donde inicia la edad contemporánea, es decir, con la Revolución Francesa. Área 3, área 4, esto es bien importante para ustedes. Generalmente nos han preguntado con qué acontecimiento da inicio la edad contemporánea. Ese acontecimiento es la Revolución Francesa. ¿Vale? Ok, muy bien. Coméntenme por chat. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Mientras me comentan, entonces vamos a ver el materialismo histórico y los modos de producción. Carlos Marx es otro historiador que va a surgir algunos años después y que pues va a proponer una modificación hacia cómo dividir la historia. Él va a promover que se haga a través de modos de producción. Pues para Carlos Marx lo más importante, como ya vimos, es la acumulación de la riqueza. Cómo se genera el varito, cómo se genera la ganancia, cómo se generan los recursos que mantienen, según él, a la sociedad en crecimiento, en dinamismo y pues todo perfecto, ¿no? Y todo creciendo perfectamente. Pero pues él dice que a lo largo de la historia han existido al menos
5 modos de producción, ¿vale? Por eso se llama modos de producción, es decir, manera de producir la riqueza, ¿va? Entonces, el primero es el esclavismo, que se da en la edad antigua. ¿Qué haces? Vas, agarras a los de la tribu de enfrente, los haces tus esclavos y los haces trabajar hasta que se mueran, ¿no? En el feudalismo, cuando cambia la siguiente época, cuando se termina este modelo, llega un nuevo modelo en el cual más bien ya no tienes esclavos, sino, perdón, consigues campesinos y estos campesinos pues trabajan para ti a cambio de tierras y de seguridad. Ese es el modelo feudal. Luego viene el modelo mercantilista, que se va a caracterizar por el surgimiento de un grupo que vamos a ver mucho en esta, bueno, a lo largo de todo este curso, que es la burguesía, que van a ser primero comerciantes, pequeños comerciantes que van a empezar a hacer productos y a intercambiarlos por metales. En el mercantilismo lo que tenemos es comercio, ¿no? Ser mercante, es decir, ser comerciante. Y lo que buscaban en esa época era conseguir oro, cambiar sus productos para acumular oro. Bueno, cambia este sistema de producción y entonces lo que sigue es el capitalismo, que es el que nosotros estamos enrolados. ¿Qué se busca? Bueno, en el capitalismo todo el mundo busca acumular capital, acumular dinero. Diría MC Dinero, el dinero es dinero, ¿no? Aprende algo, dinero, ¿no? Justamente, lo MC Dinero lo traduce perfectamente. El capitalismo es eso, acumular capital, 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 recursos, ¿va? Pero Marx dice que esta no es la última etapa, aunque se supone que todavía nosotros estamos metidos aquí, hay una promesa de cambiar este sistema. Pues este sistema, al buscar acumular tanto recurso, se va a convertir en un modelo muy egoísta, que va a generar demasiado egoísmo entre las personas. Entonces, para romper ese egoísmo y esa explotación de unos sobre otros, es necesario cambiar el modelo hacia uno en el que todos trabajemos por igual, pero todos ganemos lo mismo. Me pregunta Elías que si es lo mismo mercantilismo que capitalismo. No, porque en uno lo que se buscaba era acumular metales. Te cambio o sea, sí es muy similar, pero en uno es te cambio mercancía, cambio de metales. Eh, en el caso del capitalismo solo es acumular dinero, ¿no? Por eso, por ejemplo, abrimos el OnlyFans para acumular dinero, en realidad, ¿ven? Por eso, ¿qué les gusta? Nos hacemos influencers en Instagram para acumular dinero, ¿no? O sea, el chiste es acumular dinero. En uno es acumular metal para cambiarlo por mercancía, volver a tener mercancía y volver a tener metal. ¿Ve? Pero en el capitalismo es acumular, 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 como acumulador compulsivo. Dinero, dinero, dinero. Don Cangrejo es el gran ejemplo de un capitalista ya completamente fuera de control, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, en el comunismo o socialismo, este también es igual. Comunismo, socialismo van a ser sinónimos de este modelo de producción. Y en este comunismo, socialismo, lo que vamos a buscar es eh, que todos trabajemos por igual, pero todos ganemos lo mismo. Y se supone que en algunos países se logró este experimento, aunque, pues bueno, realmente más bien fue un discurso, porque pues está la Unión Soviética y están algunos otros países donde se cambió así el socialismo, pero la verdad es que nunca hemos alcanzado el socialismo, porque hasta en esas sociedades donde se dice que hay socialismo, en la práctica seguía habiendo un sistema más capitalista donde unos explotaban a otros, los ponían a trabajar y les sacaban las ganancias. ¿Va? Ok, perfecto. ¿Hasta aquí todo bien? Ajá. La tribu, pues no, más bien, Jimena, lo que pasa es que para él las tribus son modos de producción anteriores al esclavismo. Y en realidad, como el gran sistema de producción a gran escala, pues sería el esclavismo. La tribu tiene un tipo de organización al que él le llama comunismo primitivo, muy al inicio del origen de las sociedades, pero como les costaba mucho sobrevivir, pues entonces considera Carlos Marx que no puede ser tomado en cuenta como un modo de producción. Entonces, ¿cómo puede venir en el examen? En el examen nos van a preguntar por, como ustedes ya vieron en algunas de las preguntas que les puse en el cuestionario que les mandé, puede venir que organicemos por ejemplo, que identifiquemos cuáles fechas son las que marcan el inicio o el final de alguna de estas edades. Específicamente les recuerdo, área 1, área 2, fin de la Edad Media, área 3 y área 4, inicio de la Edad Contemporánea, que se supone que es en la que nosotros vivimos, inició con la Revolución Francesa, no tiene todavía fin. Y para área, sobre todo para área 2, he visto que últimamente, porque se manchan con área 2, les han metido esta pregunta de los modos de producción. Es decir, nos dice forma de clasificar
la historia de la humanidad según el materialismo histórico y nos dan los modos de producción y tenemos entonces nosotros que encontrar si viene esclavismo, feudalismo, mercantilismo o capitalismo. Por lo que este tema de acá es súper importante para ustedes, área 2. En área 3 también apenas viene un poco esta situación. Área 1 y área 4 no tanto, pero esto también es bien importante para área 2. Esta parte de aquí, esta información de aquí. No me la vayan a perder de vista. Ok, muy bien. Afortunadamente no nos piden describirlos, nada más nos dicen vamos a nombrarlos, que es cómo se llaman. Esclavismo, feudal, mercantilismo, capitalismo y comunismo, socialismo. Ya, los identificamos, vemos cuál de los 4 incisos tiene exactamente alguno de estos 5 y párenle de contar. Es todo lo que tenemos que hacer. Ok, hasta aquí voy a continuar. ¿Hay algún problema para que yo pueda continuar? Mientras me los leo, me voy para... Ok, ok, sí, rápidamente, Aide, pues el comunismo nada más funciona en un sistema en el que todos trabajamos por igual, en diferentes cosas, pero todos por igual y todos obtenemos la misma ganancia. Por eso no sé si han oído hablar que en Cuba, por ejemplo, dicen, es que en Cuba un médico y un barrendero ganan absolutamente lo mismo. Bueno, pues es que en Cuba se supone que se intentó implementar un sistema comunista en el que efectivamente ganan lo mismo porque trabajan las mismas horas. Y aunque a lo mejor están haciendo cosas distintas, están trabajando la misma cantidad de horas y se les está remunerando, por lo tanto, por igual. Ya luego vamos a ver por qué no funcionaron estos modelos. Pero ahorita no es importante eso, solo es importante recordar que en el socialismo todos trabajamos por igual y todos obtenemos la misma ganancia. ¿Saben cuál es el modelo socialista por excelencia? La cooperativa de la escuela, ¿no? En la primaria, en la secundaria había cooperativa y nos ponían a trabajar en algunas de esas cooperativas, pero a final de año salía el recurso para todos y a todos nos daban la misma cantidad de recursos, ¿no? Bueno, ahí está, justamente así funciona el comunismo o el socialismo. Para todo, todos. Sería como en un pequeño lema la definición del comunismo. ¿Va? Ok, perfecto. Voy a pasar entonces ahora a las corrientes historiográficas. Como la historia es una ciencia, ha habido formas de interpretarla a lo largo del tiempo. Y algunos de los nombres de estos autores que nos los llegan a preguntar en el examen y de las propuestas de cada una de estas corrientes es con lo que terminaríamos el primer tema del día de hoy. Por ejemplo, las escuelas o corrientes de interpretación llamadas corrientes historiográficas casi no nos las han preguntado, pero nos permite entender cómo se dieron, cómo se han interpretado los acontecimientos. Acuérdense que el problema con la historia es que pues ya pasó y lo que hacemos es interpretar a través de lo que leemos y cómo lo leemos. Entonces, así hay diferentes corrientes que van a mirar ciertos aspectos de análisis para poder interpretar. ¿Va? Entonces, depende mucho de cómo ellos lo vean. La primera corriente se llama el positivismo, y el positivismo justamente de Augusto Comte y Leopold von Ranke, ahorita vemos qué dice. La siguiente es el materialismo histórico de Carlos Marx y Federico Engels. La que sigue es el historicismo de Benedetto Croce. La que sigue es el estructuralismo de Klaus Lévi-Strauss y la última es la escuela de los anales de Brodel. Son los principales autores. ¿Qué nos piden en el examen? Identificar a los principales autores, la escuela y alguna de sus corrientes. Sobre todo el positivismo y sobre todo el materialismo histórico. Son las dos que yo he visto más, que repiten y repiten y repiten hasta el cansancio. ¿Qué dice el positivismo? El positivismo prácticamente parte, pues es la base de la ciencia. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, casi siempre que hablamos de ciencia pensamos inmediatamente en área 2, es decir, en las ciencias experimentales, ¿no? El positivismo considera que toda la sociedad natural y social, digamos, todos los fenómenos sociales y todos los fenómenos naturales tienen una base en las ciencias exactas, en las ciencias experimentales. Por lo tanto, esa es la primera propuesta del positivismo. Así como el reino animal, así el reino social tiene sus reglas y son igualitas, dice, ¿no? Y entonces, como en el reino animal siempre se está, bueno, a partir de las teorías de Darwin se está pensando en buscar cómo evolucionaron las especies, también para el positivismo lo importante es encontrar cómo van a ir evolucionando las sociedades,
cómo fuimos cambiando a lo largo del tiempo y cómo fuimos mejorando. Según el positivismo, ya estaríamos en la mejor época, ¿no? Así estaríamos mejor, así, casi, con el positivismo, ¿no? Según Augusto Comte, esta debería ser la época en la que mejor que otras hubiéramos estado en, en nuestra sociedad en todo el tiempo. Y realmente, pues, es muy cuestionable eso, ¿no? No estamos tan bien como ellos decían, con todo y que tenemos tecnología y un montón de cosas. O lo que busca el positivismo siempre es demostrar que a lo largo del tiempo ha habido un progreso material. Por lo tanto, que una etapa siempre va a ser mejor que la anterior. Nosotros estamos mejor que en la etapa anterior está mejor que en la etapa anterior y así sucesivamente, según. Por eso les digo, esto se rompe porque nosotros no estamos mejor que nuestros abuelos vivían mejor de hecho que nosotros. Pero bueno, esta es la postura que nosotros tenemos que recordar para el examen. Ciencias experimentales es la primera palabra clave, la segunda palabra clave es evolución, la tercera palabra clave, nada más así para que ustedes lo recuerden, es progreso material, ¿vale? Positivismo y Comte es el máximo representante, este señor que está acá. Sí, el que también dividió la historia en edades y que es, como dijimos, la forma más frecuente de dividir los acontecimientos en el pasado. Sigue Carlos Marx, sí, al que acabamos de ver. Este señor que le dijo estás bien inmenso, man, estás loco, así no son las cosas. Para Marx no hay evolución, en realidad. Para Marx lo que pasa es que hay una constante lucha de clases entre los grupos que tienen el control de la riqueza y que obligan a otros a trabajar para ellos y los que ya cansados de trabajar tanto tiempo para estos sujetos se les levantan y les hacen revoluciones. A esto Marx le llama la lucha de clases. Y para él, la lucha de clases es lo que cambia la historia. Es decir, si no hay lucha de clases, si no hay un grupo que se le pone a otro en contra, lo domina, lo controla, ese grupo llega al poder y luego ese grupo empieza a explotar a otros, por lo que provoca que se genere otro grupo explotado que al final se va a terminar levantando y va también a darle en la torre a ese que antes también había luchado por zafarse de la explotación de otro grupo. Sin nada de eso, no hay historia. Entonces es un constante círculo de explotadores que son derrotados por los explotados, pero cuando los explotados llegan al poder, explotan a otros y entonces esos van a ser quitados por los que son, a los que están explotando y luego estos que están viéndose explotados van a llegar al poder y van a explotar a otros y así sucesivamente prácticamente hasta los fines del tiempo, hasta que alcancemos el socialismo o comunismo, ¿no? Es lo que dice Marx. Entonces, bueno, la lucha de clases es bien importante. Para él, esto es lo que mueve la historia. Los cambios sociales se han dado por las luchas de clases entre estos dos grupos. Uno que lucha y otro que no lucha, ¿no? Más bien, uno que lucha y otro que no lucha hasta que se cansa y se levanta en armas. Bueno, también va a considerar para él que lo más importante es la base económica, porque lo que la otra palabra clave del materialismo histórico es la base económica, ¿vale? La base económica es muy importante porque la base económica es la que determina quién tiene los medios de producción en sus manos y quién no tiene los modos de producción en sus manos, ¿vale? Esto es decir, todo es producción, todo es riqueza para Marx, ¿no? Todo es economía. Entonces la palabra clave es económica, base económica, estructura económica, modos de producción, o sea, modos de generar riqueza, ¿no? Y para ellos dos, Marx y Engels, especialmente para Marx, es lo más importante, ¿vale? Es lo que determina la sociedad, el modo de producción, la base económica. Tiempo después aparece este señor llamado Benedetto Croce. Benedetto Croce va a decirle a Marx y a este Croce, están ustedes súper locos, perdón, están súper locos. Croce le dice, no, en realidad lo importante es la experiencia de vida de las personas y eso es lo que tenemos que estudiar. La historia nada más se divide en momentos de experiencia. Eso es lo chido, ¿no? La experiencia, lo que vivimos, los bailes que bailamos, la comida que comimos, los taquitos con cebolla o sin cebolla que nos echamos, la coquita, el boing, eso es lo importante en la historia. Por lo que tenemos que recuperar la vida, la experiencia de vida. Para el historicismo, la vida y la realidad, todo son producto de la historia. Y entonces esto no se puede dividir, más bien solo lo podemos describir según él, ¿no? Bueno, tiempo después aparece otro señor llamado Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss dice, no, 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 a ver, ni una ni otra. La historia se va moviendo porque hay estructuras organizadas. Y estas estructuras son el lenguaje, la forma de vida, la forma de pensamiento, la forma de comportamiento, y esas estructuras que no son, que son como estructuras mentales,
son las que van configurando el comportamiento de las personas. Y bueno, por eso le llama a su corriente estructuralismo. Acá para nosotros, estructuralismo, la palabra clave van a ser estructuras nada más. Y el creador es Lévi-Strauss, este señor de acá. Lévi-Strauss podría decir que por eso entonces últimamente, por ejemplo, con las últimas tendencias y corrientes del pensamiento, la sociedad se ha vuelto un poco más tolerante, ¿no? O más sensible a ciertas luchas y reivindicaciones, porque justo lo que está pasando es que están cambiando las estructuras mentales de la sociedad. Y ya somos más sensibles y ya no nos burlamos tanto de ciertas cosas que hace 20 o 30 años todo el mundo vería como normal burlarse, ¿no? Ya somos más empáticos. Bueno, nada más como por ejemplo. El último de todos estos va a ser Brodel. Brodel va a crear una escuela llamada la Escuela de los Anales, bueno, la Escuela de los Años, ¿no? Muy mala traducción del francés porque parece esto un albur, pero la Escuela de los Anales justamente lo que va a establecer es que lo importante es la relación con el medio geográfico. Es decir, que los hechos históricos siempre están también relacionados con un lugar, ocurren en un lugar y la presencia del lugar, las condiciones del lugar son importantísimas para los fenómenos históricos. Ok, si no tienen ninguna duda, entonces pues hemos terminado nuestro primer tema ahora sí por completo. Déjenme, les abro el micrófono para que ustedes me puedan comentar si tienen alguna duda, ¿vale? Ok, vale. ¿Alguna duda, chicas, chicos? No, ninguna. Perfecto. Como les decía, en el examen, sobre todo, tenemos que fijarnos en positivismo y en la otra gran corriente, es decir, materialismo histórico. Son las dos, las que más nos preguntan siempre en el examen. Entonces, acuérdense de las palabras claves que les acabo de dar. ¿De acuerdo? Súper. Maestro, yo tengo Sí, una duda. sí. En el positivismo, en el último punto, el progreso material, no me quedó del todo claro. ¿Me lo podría explicar otra vez, por favor? Sí, que cada sociedad va progresando, o sea, tenemos más acceso a objetos, a bienes materiales, a riqueza, a tecnología sobre todo. No es lo mismo la tecnología que tenían, por ejemplo, en las aldeas con piedras y lanzas, que la tecnología GPS que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, lo que dice el positivismo es que a lo largo del tiempo, ese progreso material se va reflejando en la tecnología que tenemos. Y entonces, pues obviamente, gracias a la tecnología y a que los objetos que producimos son más fáciles de elaborar, pues nuestra vida es mucho mejor y por lo tanto evolucionamos, ¿no? Por ejemplo, nuestro progreso material, supongamos que existen los extraterrestres, como dice Jaime Maussan, nuestro progreso material o nuestra incapacidad de progreso y de evolución frente a ellos, siempre, piensen ustedes en las películas, por ejemplo, se mide porque ellos, ¿qué tienen que nosotros no tenemos? Aparte de que son sujetos bien extraños, ¿qué es lo que nos aterra de una tecnología, ¿no? Siempre es como, ay, los rayos y ya desmadraron a alguien, o llegan con sus navesotas gigantescas y hacen flotar las cosas, eso es tecnología. Es decir, en teoría nos dan miedo porque tienen un mayor progreso material que nosotros, ¿no? Si no tuvieran un mayor progreso material, aunque los viéramos verdes y de 3 metros, te los juro que diríamos como, no la pelan los extraterrestres, ¿no? ¿A poco no? La verdad. Pero lo que nos da miedo es el progreso material. Y esa es la idea del positivismo, justamente. Decir, nosotros somos mejores y evolucionamos porque tenemos mayor tecnología. Ese es el progreso material. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Ok, pero les digo, para el examen finalmente lo único que tenemos que recordar es progreso material, la evolución y las ciencias experimentales. Tres palabritas muy importantes para el positivismo y a Comte. Por otro lado, tenemos que recordar que Carlos Marx, creador del materialismo histórico, que hasta su palabra lo dice, materialismo, ¿no? Materialismo, dinero, economía, modos de producción. Y lo más importante, la lucha de clases. Él dice, sin conflicto no hay evolución. Bueno, no, más bien no hay evolución, más bien no hay cambio. Sin conflicto no hay cambio. Por eso es bueno que de vez en cuando nos peleemos, porque hay cambios. Bueno, eso es lo que dice Marx, ¿no? ¿Va? ¿Cómo ven? ¿Dudas? No. Perfecto, muy bien. Entonces, denme un minutito, les voy a dejar de compartir acá y nos vamos a ir rápidamente hacia otro tema muy importante. Déjenme abrir el otro archivo y les comparto nuevamente. Perfecto.
Muy bien. Bueno, pues el otro tema que tenemos que ver es el tema 2 de nuestro temario, pero es el tema 1 de Historia de México. En este vamos a hablar de los antecedentes de la Nueva España, de Mesoamérica, y perdón, no sé qué me está pasando con esta cosa. Déjenme me regreso, está muy sensible mi mouse. Y de, pues lo que hubo antes de que se fundara la Nueva España. Antes de que se fundara la Nueva España, va a surgir una cosa que se llama Mesoamérica. Mesoamérica, pues es un área cultural, es decir, es un invento. En realidad no es que existiera Mesoamérica, sino en los años 60, un señor llamado Paul Kirchhoff, este señor de acá, maestro de la UNAM, por cierto, no es de aquí, es de Austria, era de Austria, se murió. Este señor Paul Kirchhoff justamente lo que hace es darse cuenta que curiosamente en México, o lo que hoy es México, ¿no? Existe algo muy impresionante que no existe en otras partes del mundo, y es que a pesar de que su historia antigua tuvo más de 10,000 años, tal parece que aunque hay diferentes sociedades, y claro, cada sociedad hizo cosas muy particulares, todas tienen una serie de elementos culturales que a lo largo del tiempo no desaparecen. Todas se van repitiendo a lo largo de estos 10,000 años. Aparecen unas civilizaciones, se mueren y desaparecen unas, nacen otras, y esas otras son derrotadas por otras que surgen también con mucho poder, y así sucesivamente van surgiendo y desapareciendo, pero todas curiosamente comparten los mismos elementos culturales. Él dice que existe un núcleo duro de elementos culturales, hagan de cuenta más duro que una rocaleta, imposible de romper. Y como no se puede romper, no hay cambio. Y como no hay cambio, todas las sociedades siguen haciendo lo mismo. Para el examen nos han preguntado quién inventó el concepto de Mesoamérica. Esto para las 4 áreas. Es una pregunta muy general. Y ese señor es Paul Kirchhoff, este señor de acá que les puse aquí, ¿no? Y bueno, también nos han preguntado cuáles son esos elementos culturales. Esos elementos culturales son estos que les voy a poner acá. Justamente, agricultura, que es la base de todo, la teocracia, que es un sistema en el cual los gobernantes decían ser los dioses y por lo tanto también tenían funciones como de sacerdotes. Fíjense, la palabra teo significa Dios y cracia gobierno, entonces teocracia significa el gobierno de los dioses. Bueno, no es que bajaran los dioses, pero los gobernantes se decían ser los representantes de los dioses, y como les puse en esta imagen de un códice maya, los que hablaban directamente con los dioses por ser sus representantes, ¿vale? Entonces, esto es bien importante porque esto nos lo preguntan muy constantemente para las 4 áreas. ¿Cómo se llama el sistema con el que en el México antiguo gobernaban los gobernantes? Bueno, pues con la teocracia, ¿vale? ¿Ok? Otra cosa muy, muy, muy importante también es el sacrificio humano. Ya saben ustedes, se ha debatido mucho si había sacrificio humano, si no había sacrificio humano, y bla, 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 lo que ustedes quieran, pero sí había sacrificio humano. Y el sacrificio humano era ritual, ¿vale? ¿A quiénes se sacrificaban? Sobre todo a la gente que capturaban en la guerra, le sacaban el corazón, esta cosa llamada chacmol, que ustedes a lo mejor han visto en algunos museos, pues eran en realidad como lugares, bueno, eran ofrendas de este se supone que representa a un dios, y aquí en esta parte de la vasijita, aquí ponían el corazón sangrante del que se lo sacaban fresco, ¿no? Así literal, y lo depositaban allí. Entonces sí hay sacrificio humano. Otra característica muy importante es el politeísmo, es decir, poli significa mucho, ¿no? Teísmo, otra vez, teísmo viene de Dios, es decir, muchos dioses. Había un culto tremendo a muchos dioses, a muchas divinidades de muchos tipos, ¿no? Que el dios de la lluvia, que el dios de la agricultura, que el dios del maíz fresco, que el dios del maíz ya pasado, que el dios de las plantas de la primavera, que el dios de, o sea, que el dios de la muerte, o sea, había una enorme cantidad de dioses. Por eso politeísmo significa el culto a muchos dioses. Había un constante culto hacia la muerte, pues esto está relacionado con el sacrificio humano, pero también con la agricultura, pues para ellos la muerte es un ciclo de renovación, así como las plantas mueren y surgen otra vez, los seres humanos, en la vida, todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, mueren y renacen. Y esa es la importancia de tener ese culto a la muerte, que se ha convertido en parte, además, de nuestro legado cultural como mexicanos, ¿no? Ya saben, los mexicanos no le tenemos miedo a la muerte, nos reímos con la muerte, celebramos la muerte, los muertos regresan una vez al año, nos vienen y nos acompañan, ¿no? Todas estas cosas que están alrededor del culto a la muerte. Esto es muy mesoamericano. Por ahí he visto que en algunas preguntas, sobre todo para la UAM, los que van para área 3,
¿no? Sociales y humanidades, nos preguntan cuál es uno de los elementos culturales de mayor presencia actual en la cultura mexicana de origen mesoamericano. Y pues definitivamente que es el culto a la muerte, ¿no? Ni más ni menos, el Día de Muertos es la tradición mexicana más aclamada y afamada y más reconocida en todo el mundo. Incluso está considerada patrimonio de la humanidad, ¿no? Nuestro Día de Muertos. Por eso saben que James Bond vino el Día de Muertos aquí y grabaron y en el festival. ¿Ya vieron esa película de James Bond? Pero bueno, finalmente, lo último que tenemos es el conocimiento astronómico. El conocimiento astronómico, pues, el desarrollo de calendarios, también muy relacionado con la agricultura. Así sabemos, a través de crear calendarios en fases solares y en fases lunares, cada cuánto hay que cultivar, cuándo vienen las estaciones para cultivar porque hay más precipitación pluvial, es decir, hay más lluvia, más agua natural, ¿no? Cuando los ríos por la misma lluvia se desbordan y se hacen más grandes, y entonces cuando ya es tiempo de cosechar, porque si no ya vienen las lluvias, las heladas y se vuelan nuestro cultivo. Entonces, todo eso está relacionado con la agricultura. Por lo que el elemento más significativo, más importante, va a ser la agricultura. ¿Qué nos han preguntado en el examen? Nos han preguntado área 1, 2 y 4, sobre todo, por algunos de estos elementos. Es decir, siempre nos agarran agricultura, obviamente siempre teocracia y culto a la muerte. Son los tres más importantes. ¿Ah? Ok, muy bien. Bueno, Paul Kirchhoff inventó estos límites analizando, se fue y recabó mucha información y analizó dónde estaban estos elementos presentes y en qué momento ya no estaban presentes en el territorio mexicano. Y se lleva una gran sorpresa porque pues México en realidad acaba hasta acá, ¿no? Hasta donde le estoy marcando aquí con rojo. Entonces él se da cuenta que a partir más o menos como de Sinaloa, Durango, Tamaulipas para arriba, ya no hay presencia de estos elementos. Las sociedades antiguas que vivieron allí sí tenían algunos de estos, pero otros no. El más importante, la agricultura, no lo tenían. Entonces, pues ahí ya, se acabó. Entonces, él dice, esto ya no es Mesoamérica, esto más bien se llama Aridoamérica. Y él dice, esa va a ser otra área cultural que no voy a estudiar, nada más voy a decir que así se llama y se acabó. En Aridoamérica viven unas comunidades indígenas a las cuales nosotros les hemos llamado chichimecas. Bueno, ellos les llamaban así, chichimecas, y nosotros adoptamos ese nombre también. Los mesoamericanos les decían así a sus compañeros indios del norte. Eh, X, ¿no? Entonces, nada más hay que recordar que arriba de Mesoamérica, en la zona norte, en la parte árida del continente, existe la Aridoamérica. Es seca, es el desierto, y por lo tanto, pues ahí es muy difícil cultivar. Sigue otra un poquito más arribita que se llama Oasis América, porque hay aquí algunas lagunas, algunos pequeños ríos, pero pues también en la agricultura no, los ríos no dan para que haya una agricultura tan importante. Y la característica más importante es que aquí, pues obviamente que hay un montón de ríos y este montonal de ríos hacen que en toda esta zona de Sinaloa para abajo, hasta llegar prácticamente a Guatemala, Belice, hasta Nicaragua, todo eso está lleno de ríos y aquí sí se permite la agricultura. Y como se permite la agricultura, se desarrollaron todos estos elementos que acabamos de ver. Por lo que en realidad hacia el sur atraviesa el territorio mexicano y llega hasta Nicaragua, Mesoamérica. Por lo que todas las culturas que vivieron aquí hicieron prácticamente lo mismo. Ya casi menos nos llegan a preguntar esto en el examen, pero todavía hay algunas preguntas donde nos dicen, identifique las fronteras de Mesoamérica. Al norte tenemos el río Pánuco y el río Sinaloa. El río Pánuco se atraviesa Tamaulipas y llega hasta Durango. El río Sinaloa llega de Sinaloa y atraviesa Durango y hace ahí como unas tijeritas. Y hasta ahí. De ahí para abajo es Mesoamérica. De allá para arriba ya es Aridoamérica. En el sur, con el río Nicaragua y el río Motagua. Les digo, generalmente esta pregunta ya no la hacen, pero es importante que la planteemos. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, perfecto, muy bien. Ya saben, escríbanme al chat, ¿va? Ok, perfecto, muy bien, todo fine, muy bien, ok. Bueno, pues entonces, ahora sí, como les digo, lo importante es recordar que todas las culturas que vamos a ver hicieron todo esto. Ahora, me voy a ir a la agricultura propiamente. ¿Por qué me voy a ir a la agricultura propiamente? Porque ahí se desglosan algunas preguntas nuevas que han venido en el examen. Por ejemplo, gracias a la agricultura se van a desarrollar otras dos cosas bien importantes que aquí se las marco.
Por ejemplo, gracias a que hay una gran cantidad de agricultura, la sociedad se pudo dividir. A esto nosotros le vamos a llamar estratificación social. Se abren dos estratos, dos grupos, como en esta pirámide que les acabo de poner aquí. Y por otro lado, la gran acumulación de esos recursos permitió que se empezaran a generar grupos que ya no necesitan tanto estar cultivando necesariamente para sobrevivir, sino como nosotros, ya se dedican a otras actividades, pueden a través de esas actividades obtener recursos y entonces comprarle a los agricultores la comida que ellos sí se dedican a hacer. Esa gente generalmente se dedica a ser artesanos, a ser especialistas de ciertas actividades o se dedican a la construcción de cosas. Y entonces, justo gracias a que hay una gran cantidad de recursos agrícolas, también se permite la construcción. Y no son cualquier construcción, no sé si ustedes han estado en zonas arqueológicas donde vemos lo que vendría siendo la obra negra de lo que alguna vez fueron grandes palacios, grandes templos, ¿no? Pero pues nosotros vemos que hay altares, las grandes pirámides, que también les llaman basamentos piramidales truncos, porque no son triangulares, sino están mochitos casi hasta arriba, ¿no? Templos bien importantes, palacios también muy importantes, y lo más importante, esto es para área 3, área 4 y para los que van a ser sociales en la UAM, juego de pelota. Este es el único tipo de construcción que solo se da aquí en Mesoamérica. En ninguna otra parte del mundo se juega juego de pelota. Y entonces el juego de pelota es el único, ¿vale? Eso es bien importante que ustedes lo recuerden. Para área 3, área 4, nos han hecho esa pregunta, ¿no? O sea, nos dicen construcción única de las culturas mesoamericanas, juego de pelota, y esta también aparece en la agua. Ok, bueno, por otro lado, lo que les decía de la estratificación social, también esto nos lo preguntan mucho para área 3, área 4 y nos lo preguntan en la UAM también, ¿cómo se dividía la sociedad? Bueno, se divide entre gobernantes, como los tlatoanis y, bueno, así sabemos que los llamaban los mexicas, pero los mexicas en realidad es la última sociedad y un montón de sociedades mesoamericanas que estuvieron pues, antes que ellos, ¿no? Y cada sociedad debió llamar de una manera distinta a sus gobernantes, nada más que, pues, quién sabe cómo los llamaban, porque no tenemos registro de cómo eran llamados. Pero los vamos a llamar nosotros que eran los gobernantes. Lo que sí tienen en común esos gobernantes de esas sociedades más antiguas y los mexicas es que todos gobernaban haciéndose pasar por dioses, es decir, la teocracia era su sistema de gobierno. Y aquí están nuestros gobernantes hasta arriba, gozando de la buena vida, gobernando, pues teniendo ciertos lujos. Y por supuesto que hacia abajo vamos a tener a la masa de gente, que en su mayoría son campesinos y artesanos, y que como siempre tristemente pasa en todas las sociedades de la humanidad, son los que sostienen la pirámide, pero son los que menos privilegios tienen y los que más le chambean, ¿no? Abajo tenemos a los gobernados, que son campesinos y artesanos. Solo, en el caso de los mexicas, estos grupos se llaman Pipiltin y a este grupo les llaman Macehualtin. ¿Cómo se les llamaban que los mayas? ¿Cómo les llamaban los olmecas? Pues quién sabe, no sabemos del todo porque no sé qué, esa información no está registrada y no tenemos fuente directa ni indirecta que nos hable de cómo se llamaban. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ok, muy bien. Bueno, otra cosa bien importante es que la agricultura se divide en tres, hay tres alimentos que fueron los que desarrollaron todo el potencial de estas culturas hasta llegar a construir, pues, ciudades tan importantes como Tenochtitlán o como Teotihuacán o como unas de las tantas ciudades mayas o lo que ustedes quieran, ¿no? Y esos tres productos siguen siendo la base de nuestra alimentación, curiosamente. Es el frijolito, el maíz y la calabaza. Son estos tres, la triada mesoamericana. De aquí los más importantes, pues el más plus ultra importante, así el más importante del mundo mundial mesoamericano, pues es obviamente el maíz, ¿no? Y también nos han llegado a preguntar, esto ya para área 2, la técnica de cultivo. La técnica de cultivo se da en unas cosas que se llaman bancales o terrazas, es decir, sobre los cerritos habrían como terrazas, hagan de cuenta, sean como pasillos grandes y en esos pasillos cultivaban. Y la otra, muy conocida, es la famosa chinampa, que sobre todo si han ido allá a Xochimilco, pues conocen ya las chinampas, ¿no? Lotes de tierra
que están flotando en el agua. Aquí tenemos agüita, supongamos en este esquema que les puse acá, pues obviamente en el esquema la cosa es que esto es agua, ¿no? Esto de aquí vendría siendo agüita, 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 y así están flotando. Les siembran árboles para que los árboles sean los que los sostengan, y aquí está flotando el pedazo de tierra con ayuda de los árboles. Esa es la chinampa, ¿no? Ok, no hay mayor detalle ahí en las chinampas, nada más ustedes recuerden para el examen, sobre todo área 1, área 2, esta pregunta ha venido en los últimos 3 años, me parece, ¿sí? En los últimos 3 años ha venido, que lo importante es la chinampa, ¿vale? Ok, y por último, discúlpenme, se me fue. La coa también. ¿Qué es la coa, profe? Ale? Me van a decir, la coa es este instrumento como una estaca. ¿Para qué servía esta estaca? Para picar en la tierra, hacer un hoyito, aventar el grano, tapar la tierra y ya, regarla o dejar que la lluvia la regara solita y entonces que se pudiera, pues que pudiera crecer el cultivo. A esto le conocemos nosotros como coa, ¿vale? Entonces nos han llegado a preguntar el uso de la coa, por ejemplo, nos han llegado a preguntar las chinampas, el empleo de chinampas, el uso de la coa y la teocracia corresponden a elementos de qué sociedades. Y nosotros tenemos que decir, ¿de qué sociedades, chicas, chicos? El uso de la COA, la teocracia y el empleo de chinampas corresponden a qué sociedades? A sociedades mesoamericanas, ¿vale? Las mexicas es una de esas sociedades, pero hay otras sociedades más, ¿vale? Ok, perfecto. Chicos, regálenme 10 minutitos de su tiempo, ¿vale? Ya nada más para acabar de explicar esta situación y ya nos falta poquito, nos faltan 5 minutitos más. Ok, perfecto. Mesoamericanas, ¿va? Las mexicas son mesoamericanas. De hecho, vamos a ver ahorita todas las culturas que tenemos que observar. Aquí está. Fíjense, estas son las principales culturas mesoamericanas. Paul Kirchhoff, como ya sabemos, pues estudió Mesoamérica y vio el territorio. Pero luego Paul Kirchhoff dijo, no, es un desmadre tener que estudiar desde Sinaloa hasta Nicaragua, es una locura. Entonces lo que hace Paul Kirchhoff es proponer dividir todo ese territorio mesoamericano en áreas geográficas y entonces ir localizando las principales civilizaciones que surgieron para poder estudiarlas. Él hace esta división. Afortunadamente en el examen no nos han preguntado nada respecto a la división de las áreas mesoamericanas. Nunca, 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 nunca ha habido así como identifique cuáles son las áreas. Pero sí es importante que las veamos porque en algunas van a surgir las principales culturas de las que sí nos han llegado a preguntar cosas. Aquí ya todo súper padre en el espacio, es decir, dividió el espacio en 7 y ya dijo, pues ahí surgieron diferentes civilizaciones. Qué cool. Pero llega otro investigador unos años después, llamado Román Piñachán, que le dice, sí, pero se te está olvidando algo, man. Y eso algo muy importante es que, pues tú puedes decir que aquí surgieron dos civilizaciones, por ejemplo, en el 2, que es el Golfo. Pero esas civilizaciones ni se conocieron porque una se murió mucho antes que la otra. Entonces hay que ponerle el factor tiempo a tu análisis para que podamos entender mejor cómo surgieron las civilizaciones y qué elementos culturales fueron teniendo. Así que hay que estudiar su evolución también. Y entonces, gracias a eso, él le marca el factor tiempo y él crea 3 conceptos muy importantes que se llaman horizontes culturales. Estos horizontes culturales son tiempos, fragmentos de tiempo, pedazo de tiempo en el que surgieron ciertas civilizaciones. Y él dice, una va a ser el preclásico, otra el clásico y otra el posclásico. Y entonces, si ustedes ven acá, en esta parte de acá en el del esquema, les puse justamente los horizontes. El preclásico es el primerito y se caracterizó porque ahí surgió la primera gran civilización. Esta primera gran civilización son los olmecas, a los cuales le vamos a conocer como la cultura madre. Luego, muchos años después, los olmecas chupanfaros desaparecen de la faz de la Tierra y van a empezar a surgir otras civilizaciones en una nueva etapa llamado el Clásico. En esta nueva etapa surgen los teotihuacanos, que vivieron en Teotihuacán, los mayas, que vivieron ahí en la zona maya, muchas ciudades, diferentes pueblos mayas, y los zapotecas, que surgieron en Oaxaca. Igual, surgieron, se desarrollaron, crecieron, todo muy padre, llegaron a generar un gran dominio, pero de pronto tuvieron problemas entre ellas y ¡pum! Se colapsan, desaparecen. Y al desaparecer, surgen nuevas sociedades y una nueva etapa.
La primera, luego en surgir casi unos añitos después, bueno, como 200 años después, son los toltecas. Después en Oaxaca surgen los mixtecas, en la zona del Golfo, por Veracruz, surgen los totonacas, y ya muchos años después, estoy hablando en 1300, ya casi al final, así ya en la última parte de Mesoamérica, surgen los mexicas. Por lo que olmecas, teotihuacanos, mayas, zapotecas, toltecas, mixtecas, totonacas y mexicas, todos son mesoamericanos y todos compartieron los elementos culturales que acabamos de ver hace ratito. Teocracia, culto a la muerte, calendario, un calendario solar, un calendario lunar, agricultura de frijol, maíz y calabaza, tenían estratificación social con un grupo de gobernantes que gobernaban por medio de la teocracia, y los gobernados que eran campesinos y artesanos, hacían chinampas todos, eh, todos hacían sus cultivos en terrazas de cultivo y todos utilizaron la coa y todos tuvieron grandes obras de infraestructura, todos hicieron pirámides, templos, palacios, todos jugaron juego de pelota. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Súper, muy bien, perfecto, ok, vale. Rápidamente entonces, vámonos al preclásico. Fíjense, en el preclásico va a surgir la cultura olmeca, que es considerada la cultura madre, porque es la primera en surgir. Esto sí no lo han preguntado mucho en el examen de las 4 áreas. ¿Quién es considerada la cultura madre del México antiguo? La cultura madre del México antiguo son los olmecas, estos de las cabezotas gigantescas que se desarrollaron en el área del Golfo, y es lo único que tenemos que recordar. Es bien interesante que en el preclásico van a surgir las primeras ciudades. De hecho, ¿qué significa pre? Pre significa antes, ¿no? El principio. Es decir, este es el tip. Cuando ustedes vean las primeras ciudades preclásico, ¿vale? Ahora, obviamente que hay un crecimiento cultural, tecnológico y todo lo que dijimos hace ratito del preclásico al clásico. Por eso, cuando estos desaparecen, quién sabe cómo, todavía ni siquiera sabemos por qué, cómo, cuándo, solo desaparecieron y ya. Con el tiempo van a surgir otras sociedades que van a ser más fregonas, tecnológicamente mejores, con un conocimiento más elevado y con ciudades todavía más grandes. Y entonces las grandes ciudades monumentales, así como Teotihuacán, que si ustedes han ido a Teotihuacán, o si no han ido, no la conocen, busquen en YouTube Teotihuacán, van a ver que la pirámide de Teotihuacán es una pirámide gigantesca, y ahí nada más habla de la cantidad, de la importancia de esa ciudad y de la grandeza, de lo grande que era en tamaño y en poder, porque en tamaño también era un monstruo de esa ciudad. Por lo que quiero que recuerden ustedes que en el clásico lo que pasó es que surgieron los grandes centros históricos, culturales, políticos, como Teotihuacán, que nada más debido a su grandeza, Teotihuacán va a ser considerada como la ciudad de los dioses. Teo, otra vez, teocracia, politeísmo, teísmo, Dios, muchos dioses, ¿no? Teotihuacanos o Teotihuacán, ciudad de los dioses, ¿vale? La palabra teo es Dios, ¿ok? Ese es el tip. Luego nos llegan a preguntar cultura que es considerada como la cultura de los dioses, ¿no? O la que creó la ciudad de los dioses, Teotihuacán, ¿va? Del lado de los mayas. Los mayas surgen en esta área llamada la área maya, área 3. Teotihuacán surge aquí en el estado de Hidalgo, lo que conocemos hoy como Altiplano Central. Acá surgen los mayas. Por otro lado, los mayas se van a caracterizar, acuérdense, porque inventan el cero, ¿no? Los mayas inventan el cero. Que eran dos libritos muy importantes, llamado el Popol Vuh y el Chilam Balam. Acuérdense de la tienda de dulcecitos, por esta, ¿no? Justamente, la tienda de dulcecitos nos habla, bueno, son libros que nos cuentan los mitos de los mayas, cómo ellos decían que se había creado el mundo y bla, bla, bla. Y bueno, el área maya se extiende por toda la península de Yucatán, Guatemala, Chiapas, Belice, por ahí hubieron un montón de ciudades mayas. Y por último, eso es bien importante, eh, hay un dios muy importante en Mesoamérica que le llamamos Quetzalcóatl, pero en maya Quetzalcóatl se dice Cuculcán, ¿vale? Nos han llegado a preguntar área 2, área 1, ¿cómo se le llamaba Quetzalcóatl en las sociedades mayas? En las sociedades mayas, a Quetzalcóatl se le dice Cuculcán, ¿va? ¿Ok? Por otro lado, vamos a tener a los zapotecas que se desarrollan en Oaxaca, justamente son los antecedentes de los pueblos oaxaqueños, acá en el 5, especialmente en dos ciudades llamadas Mitla y Monte Albán. Zapoteca significa gente del país de las nubes
quiero preguntarles rápidamente, ¿han ido a Oaxaca? ¿Conocen Oaxaca? ¿Tienen familia en Oaxaca? ¿Han estado en estas ciudades? ¿Alguien ha estado en estas ciudades? ¿En Mitla o en Monte Albán? Es que esto es bien importante, porque ¿alguien ha estado ahí? Coméntenme, ¿no? Ah, ok, muy bien. Oye, Elías, ¿y nos puedes contar tu experiencia? O sea, va subiendo para llegar hasta la ciudad, ¿no? No sé si has ido a Mitla o a Monte Albán o solo a Oaxaca. Ah, ya. ¿Alguien ha estado en Mitla o Monte Albán? Bueno, les cuento así súper rápido para no demorarnos más. Son ciudades que están sobre sierras grandes, la sierra oaxaqueña. Entonces es una sierra muy, muy, muy grande. Y llega un momento en el que uno va subiendo sobre la sierra, la carretera de la sierra y empieza a ver las nubes. Y no, todavía no llega a la ciudad está hasta la punta de estas grandes montañas. Entonces van subiendo la montaña y ven nubes, 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 nubes y uno parece que llega al cielo y no llega a la ciudad y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo hasta que ya topa con la ciudad, está llena de neblina. Y entonces por eso en las sociedades indígenas decían que los zapotecas vivían en las nubes, por lo que zapoteca significa gente de las nubes, o del país de las nubes, o del lugar de las nubes. ¿Va? ¿Ok? Pregunta examen para las 4 áreas. ¿Quién era cultura que era considerada la gente del país de las nubes? Y entonces vamos a decir, como respuesta, los, ¿quiénes chicas, chicos? Zapotecas. Los zapotecas, exactamente, súper, muy bien. Aquí vamos a quedarnos con respecto al tema, ¿vale? Déjenme ya quitarles este de compartir, porque en la siguiente sesión quiero unir esta